Vamos algunas clases atrás a ver el tema de problemas de transporte, ¿cierto? Que genéricamente se llama así, aunque no todas las situaciones son siempre de transporte. Aquí, bueno, básicamente en este grafo que está aquí está un poco la idea que hay de fondo del problema de transporte, ¿cierto? Que se trata, ¿cierto?, de una serie de orígenes que yo tengo que deben enviar productos a unos ciertos destinos, una cantidad de destinos que no tiene por qué ser igual, puede ser más o menos, ahí no hay ninguna regla particular con respecto a cuántos orígenes o destinos tienen que ser. Y esos pares, digamos, de cada origen a cada destino, ¿cierto? Existe un determinado costo de envío, ¿ok? Ese costo tiene que hacer relación a una unidad enviada, que lo que constituye unidad para el problema es lo que uno, que puede ir variando, ¿cierto? De problema en problema. Eventualmente esa unidad es un camión o pueden ser otra clase de unidades container o cosas por el estilo. Pero lo importante ahí, ¿cierto? Que el costo que yo represento en mi problema de envío de ese origen a ese destino tiene que referirse a esa unidad, digamos, eso es como requisito. Sea lo que sea la unidad, el costo es el unitario. Y bueno, cada origen tiene un determinado suministro que le otorga el sistema, es como un poco la oferta de cada uno de ellos, ¿cierto? A lo digamos, a todos en general, no es en realidad también particularmente a un solo consumidor, sino que se ofrece abiertamente a todo el sistema. Y también existen los destinos, que son acá que aparecen por el lado derecho, que tienen también un consumo. Cada uno, ¿cierto?, requiere del sistema una cierta cantidad de producto. Eh, una condición, ¿cierto?, que veíamos de este problema para que tuviera una solución factible era que lo que se ofrecía al sistema, que es todo lo que está, ¿cierto?, del lado acá izquierdo, digamos la suma de lo que todos ofrecen debe ser igual a la suma de todo lo que demandan. Necesariamente es el mismo número y de esa manera, ¿cierto?, el problema tiene una solución. Si no es así, en realidad, ¿cierto?, hay que hacer unas pequeñas adaptaciones, que eso es lo que el ejemplo que quedamos viendo en la clase pasada era precisamente una de esas situaciones donde había que hacer un pequeño cambio en el modelo para que se ajustara realmente a esa igualdad de oferta y demanda. Y una vez que yo hago esos trucos en el fondo para hacer la igualación de oferta y demanda, ¿cierto?, y en adelante ya el problema tiene solución. Eso, digamos, también me asegura en el fondo que el problema tiene solución. De hecho, si yo simplemente sigo la estructura en general que este problema me dice que debo tener y respetar, ¿cierto?, voy a llegar a, a tener una solución óptima, ¿cierto?, de minimización de costos, que en el fondo es lo que yo quiero aquí determinar, que es, en el fondo, ¿cierto?, desde dónde de todos estos orígenes envío, ¿cierto?, carga a los diferentes destinos, siempre pensando lógicamente en que todo lo voy a satisfacer, pero lógicamente hay muchas combinaciones de cuánto. Algo pasó. No se escucha el profesor. ¿Me escuchan? ¿Aló, Ahora aló? sí. Ahora sí. ¿Ahora? Ya, sí, se parece que ahí de hecho ahí me acaba de lanzar un mensaje ahí de latencia de problema de red, qué raro. Debe estar, bueno, en general, quizá hay mucha gente conectada por aquí en realidad en este momento. Si de repente se corta el audio, avísenme, hablen al tiro para esperar que retorne, para no seguir hablando. No sé qué se perdieron, qué fue el último que escucharon. ¿Hasta dónde escucharon? Estaba hablando de los destinos. Ya. Pero fue mucho, ¿cuánto tiempo, prox, estiman ustedes que fue?
menos de 30 segundos. Fue lo último. Ah, ya. Ya. Sí, sí, bueno, estaba en esta otra PPT, ¿cierto? Explicando nomás después que en el fondo, ¿cierto? Lo que uno apuntaba al final era a determinar la mejor combinación de cuánto enviar, ¿cierto? De los distintos orígenes, cuánto envío a los distintos destinos, ¿cierto? Para en general minimizar el costo del sistema, de todos los envíos, ¿cierto? Como sistema, en realidad, aquí me interesa el costo. Y habíamos retrocedido la anterior para ver este problema, ¿cierto? O esta forma, el problema programación lineal, que era, ¿cierto? El cómo nosotros vamos a abordar estos problemas, que es en el fondo, ¿cierto? Por una parte, la función objetivo siempre en nuestro caso es una minimización, ¿cierto? La sumatoria es una minimización de los costos que yo tengo en general, y en este caso, ¿cierto? Los costos son, digamos, los costos de envío de cada par origen-destino y las variables, ¿cierto? Que también son doble índice porque el índice X y J representa que yo envío desde el origen Y, ¿cierto? Al destino J. La variable lo que me representa es cuánto envío entre ese origen-destino, ¿cierto? Esa combinación específica. Y eso sí ahí lo que multiplico, por supuesto, por el costo individual. Esa es la función objetivo. La otra parte, digamos, son las restricciones, y las restricciones en este caso, ¿cierto? Son básicamente dos grandes grupos de restricciones, que el primero, ¿cierto? Tiene que ver con que un determinado origen, ¿cierto? Distribuya toda su carga o todo lo que ofrece al sistema, ¿cierto? De manera, digamos, completa, ¿cierto? Ya no puede haber un origen que se quede con parte de lo que produce. Necesariamente todo es distribuido y eso obviamente llega a los distintos destinos. Aquí en particular, ¿cierto? Yo no sé a cuáles va a enviar en cada caso, ¿cierto? Pero precisamente se modela para que yo simplemente me aseguro que todo lo que está en un determinado origen va a ir a parar a los distintos destinos. Y en la otra parte, la segunda parte de las restricciones, es la que dice lo contrario, digamos, el complemento de esto, que en el fondo es que todos los destinos reciben desde algún origen, ¿cierto?, lo que están pidiendo. Puede ser de uno, de varios orígenes, también eso obviamente es el modelo el que después determina al solucionarlo, ¿cierto?, el que determina cómo efectivamente se reparten. Pero aquí yo, en este segundo grupo de restricciones, simplemente me busco asegurar de que cada destino reciba lo que está pidiendo, ¿cierto? Y eso, digamos, son todas las restricciones. El primer grupo de restricciones son tantas restricciones como orígenes tengo, y el segundo grupo de restricciones son tantas restricciones como destinos tengo. Entonces ahí la suma completa de las restricciones obviamente es la suma de orígenes más destinos, que no es también, ¿cierto? Normalmente no son tantas restricciones, además que por la forma en que se hacen en la sumatoria y lo que representan cada una de las restricciones, como vimos también en un ejemplo ya anterior, son bien, digamos, la estructura es como bien repetitiva, entonces en el fondo también es fácil de construir una vez que ustedes ya han visto algunos ejemplos, ¿cierto? Y saben en el fondo el cómo se tiene que fabricar en el fondo el modelo, o sea, qué variables son, qué coeficientes lleva y dónde los llevan. Después, ¿cierto? Ya en unos pocos problemas más van a estar haciendo eso bastante automáticamente. Y yo creo que el desafío, como les había dicho, está principalmente por el lado de hacer el modelo, de una vez que yo leo el enunciado, ¿cierto? Hacer esa transformación a un modelo de transporte. Eso es como lo que en realidad normalmente implica el mayor desafío. ¿Dudas por ahora? Y este es el ejemplo que estábamos viendo la clase pasada, que también ya lo avanzamos un poco, ¿cierto? Pero ahora lógicamente vamos a repasar nuevamente cómo lo construyó. Pero dudas en general del problema, de la estructura, de lo que significa, ¿no? Bueno, ok. Entonces, que este problema en particular, ¿cierto? Nosotros, el primer ejemplo que vimos antes de este,
se trataba, ¿cierto?, de un problema de transporte en sí, ¿cierto? Eran enlatadoras, ¿cierto?, que tenían que enviar arvejas a distintos almacenes. Y ese fue nuestro primer modelo, y ese modelo que hicimos en su momento de partida era un modelo que ya estaba cuadrado, ¿cierto?, que la suma de orígenes con la suma de destinos estaba cuadrada, así que no había nada que hacer, y lo solucionamos, obviamente, para ver cómo se leía la respuesta, ¿cierto? Y cómo yo lo podía introducir en ese caso, Excel. Aquí, ¿cierto? Este otro problema es como el segundo tipo de problemas que yo me puedo encontrar bien frecuente. Hay muchos otros tipos, también vamos a ver por ahí quizás algunos otros ejemplos que no corresponden ni a transporte ni a este caso que es producción, pero este tipo de modelos de producción también es bastante frecuente de abordarse con modelos de transporte, porque en el fondo me abarca una gran variedad, o sea, lo que permite modelar es como lo que muchos modelos de transporte en el fondo, o sea, modelos de producción o problemas de producción realmente requieren. ¿Y de qué se trataba este caso? Era, ¿cierto?, una compañía que fabricaba aviones, en este caso, ¿cierto?, que tenía particularmente que programar la instalación de turbinas, ¿ok? Y estaba planificando para un horizonte de 4 meses, en este caso, ¿cierto?, que aquí aparece como mes 1, 2, 3, 4, simplemente con números. Esas instalaciones programadas, ¿cierto? Son las que aparecen acá en la columna que dice instalaciones programadas, ¿ok? Eso es en el fondo, ¿cierto? Lo que dado los aviones que voy a fabricar es lo que debería estar haciendo, ¿cierto? En estos distintos meses como instalación. ¿Cuál es, digamos, eh, el, o sea, el problema de eso, obviamente, que hay detrás? Es que yo, ¿cierto? Si vamos a ver las otras columnas, un primer detalle, ¿cierto? Es que el costo que yo tengo en cada uno de estos meses, ¿cierto?, de fabricación de las turbinas, ¿cierto?, es variable. Y ya, ¿cierto?, cada vez que me aparece un costo de fabricación variable, en el fondo, ¿cierto?, implica que probablemente hay una combinación específica, ¿cierto?, que es la que me entrega el menor costo general. Entonces ya, habiendo costos variables, ¿cierto?, es como casi necesario el ver de qué manera el cuándo fabrico, en relación también, por supuesto, al cuándo lo uso. Son dos cosas, ¿cierto?, que tienen que responder cuando está determinando esta clase de problemas. Cuando fabrico y cuando lo uso, ¿cierto? En el fondo es la respuesta que aquí quiero buscar. Y eso depende, no sé si me escuchan bien o no, porque me está de nuevo lanzando el mensaje de problemas en la red. ¿Me escucha bien? Sí, sí, se ¿Se escucha. cortó en algún momento? Sí, ya. El costo, ¿cierto?, de producción, como varía, es uno de los temas a considerar. Como en este caso, bueno, se me permite instalar en un mes distinto al que yo fabriqué, ¿cierto? Y por eso aparecen, ¿cierto?, los costos de almacenaje que están acá. Y lo otro, ¿cierto?, que aquí también influye y que siempre en general digamos, en la mayoría de las situaciones de producción se presenta en algún otro modo esta situación, es que la capacidad de producción, ¿cierto?, que yo tengo es mayor a la capacidad, o sea, a la demanda que particularmente estoy teniendo. Entonces, cuando existe, digamos, esa posibilidad, o se mezclan dos cosas en el fondo aquí. Por una parte, yo tengo más capacidad de producción de la que en realidad se me está pidiendo en el fondo fabricar. Y además de eso, yo tengo distintos costos de producción, ¿cierto? En cada uno de estos meses. Eso de seguro, ¿cierto?, implica que hay que buscar qué combinación específica es la que a mí me entrega el menor costo en general. Y eso obviamente es lo que este problema de transporte realiza. Con esos parámetros, con lo que está aquí, solamente con lo que está en esta tablita, nosotros, ¿cierto?, podemos ya ir a trabajar el problema de transporte y nosotros alcanzamos a llegar a esto, a construir esta tabla, ¿cierto?, que era en el fondo la tabla de parámetros.
No sé si se las subí al portal, alguien que chequee, porque si no se las he subido, las podría subir ahora, por si alguien no la tiene, ¿cierto? Y quiere trabajar a partir de esta, No lo he subido todavía, profesor. ¿no? Se las subo, ¿la quieren para trabajar ustedes o no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien la necesita que diga para subírsela ahora? Me demoro un minuto. ¿No? ¿Nadie la quiere? Bueno, igual obviamente al final Sí, de la clase profe, subo. suena. ¿Sí? Ya, ok. Deme un minuto y... Ok, ahí ya deberían poder verlo. Vayan a revisar si efectivamente se ve. Está obviamente en la unidad 2 y el archivo, bueno, se llama clase 19 del 5 del 2020, que fue la última clase que tuvimos. Si no está ahí, me avisan obviamente para ir a revisar qué pasó, pero debería estar. Vamos a abrirlo, ¿no? Y aquí, ¿cierto? En el fondo lo que yo tengo es ya la tabla final, porque esto obviamente nosotros habíamos comenzado a incorporar los distintos valores, los que nos daba, ¿cierto? La tabla original de datos, además de los otros valores, ¿cierto? En el fondo, a partir de la situación, en el fondo yo iba descubriendo, ¿cierto? Qué valores tenían que tener. Y esto obviamente lo vamos a revisar de nuevo. El primer, digamos, lo básico aquí, ¿cierto? Es entender un poco la estructura. Por una parte aquí, mis filas, ¿cierto? Mis filas, ¿cierto? Si yo leo a través de la fila, lo que tengo es en paralelo, ¿cierto? Haciendo un paralelo con el problema de transporte, la fila representa la oferta, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? Es ese 25, 35, 30 y 10 es como la oferta de turbinas que en el fondo yo tengo al sistema por cada uno de los distintos meses. La demanda, por su parte, eso es parte un poco más obvia, ¿cierto? Tiene que ver en realidad con las instalaciones, directamente, ¿cierto? Las instalaciones que me requerían eran 10, 15, 25 y 20, son solamente esas, ¿cierto? Ahí vamos a ver dónde apareció el otro número, pero las primeras 4, ¿cierto? Son las instalaciones originales, ¿cierto? Programadas. Entonces, si yo leo aquí una combinación de una fila con una columna, por ejemplo, 1 con 1, ¿cierto? 1 como fabricación y 1 como instalación, significa, en este caso, ¿cierto? Que yo estoy fabricando en el mes 1 y estoy instalando el mes 1 de manera, ¿cierto? Inmediata, en el fondo, ¿cierto? Yo instalo.
Así existen también otras combinaciones. Ahí se perdió, profe, la comunicación. Mejor audio. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya. Ok. Ahí volvió. Ya, decía que en el fondo aquí, en la primera fila, si en la primera fila ustedes, ¿cierto? Cualquier valor que aparezca en esta fila siempre va a significar lo mismo, que yo fabrico Profe, en de el mes nuevo. 1, ya, dame un segundo, va a haber aquí un mensaje probablemente. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora se escucha, ya. En esta primera fila, ¿cierto? Siempre va a significar que yo fabrico en el mes 1 y el segundo índice, o sea, en el fondo, la columna donde voy a ver, digamos, la combinación en este caso del costo aquí que aparece, es cuando la uso. Entonces, lo más natural, ¿cierto? Es fabricar el primer mes y usar el primer mes. Eso es 1.08, en este caso eran millones de dólares. Y ese es el valor, ¿cierto?, que aparece acá en la tabla, que era el que me daban. El segundo, ¿cierto?, ese 1.1, si lo vemos en la fórmula, en realidad es el 1.08 de haber fabricado en el mes 1, más 0.015, que era, ¿cierto?, mi costo de inventario que aparece acá, porque yo en este caso fabriqué en el mes 1, que es el índice de la fila, pero ocupé en el mes 2, que es el índice de la columna. ¿Okay? Y asimismo está el 3, que significa fabricar, ¿cierto?, en el mes 1 y utilizar en el mes 3. Y aquí si ven, ¿cierto?, el costo es el 1.08, que era el costo de fabricar en el mes 1, más 2 veces, ¿cierto?, el costo de inventario, porque pasé del mes 1 al 2 y del 2 al 3. Entonces, 2 veces, ¿cierto?, tengo que reconocer ese costo. Y la 4, lógicamente, la misma estructura es fabricar en el primer mes y ocupar en el cuarto mes. O sea, tener que reconocer que por 3 periodos, ¿cierto?, estuvo pasando de inventario hasta que finalmente se ocupó ese último mes. Esa es la primera fila. Hasta ahí, ¿cierto? Después vamos a ver estos ceros de qué significan. Hasta ahí, ¿cierto?, son los costos de producción. Y en esa fila en particular es el costo de fabricar en el mes 1 y ocupar, ¿cierto?, los distintos meses, del mismo 1, 2, 3 o 4. Segundo mes, ¿cierto? Segunda fila, está representada, ¿cierto? Ahí es lo que representa es el segundo mes. Y en ese caso, ¿cierto?, yo puedo fabricar el segundo mes y usar el segundo mes. Eso es 1.1. Vamos a ver ya después qué significa la M. ¿Qué es lo que me dice la tabla? 1.11, ¿cierto? Es el costo de fabricar en el mes 2. Si la ocupo en el mes 2, además, ¿cierto? Aquí yo tengo simplemente que asumir el costo de 1.11. Si fabrico en el mes 2, pero ocupo en el mes 3, le tengo que sumar, aquí como se ve, 0.015 al costo de fabricación, porque además del costo de fabricación, ¿cierto?, tengo también digamos, el costo de inventario de un mes. Y también, bueno, para el cuarto mes, fabricar en el segundo mes e instalar, ¿cierto?, en el cuarto mes, tiene, ¿cierto?, el costo del segundo mes más 2 meses de inventario. Y así se hace para el tercero, fabricando en el tercero y usando en el tercero 1.10, que es lo que está aquí, o bien sumarle el costo de inventario, ¿cierto?, que obviamente está con los decimales aproximados, pero obviamente la operación está bien hecha, como ven la fórmula, pero por decimales, ¿cierto?, no lo muestra todo, entonces redondea el Excel visualmente. Eso es, ¿cierto?, el costo de fabricar en el tercer mes, pero instalar en el cuarto. Y la última, ¿cierto?, es fabricar en el cuarto y usar en el cuarto, que obviamente yo no tengo posibilidades de mover a ninguna otra parte más que simplemente usarlo el mismo mes. Con esto, ¿cierto?, esos costos aquí, los costos donde aparecen efectivamente números, son, ¿cierto?, los que nacen en el fondo de estas últimas dos columnas, de los costos de producción, ¿cierto?, en cada mes y los posibles inventarios, ¿cierto?, cuando yo decido no
instalar, ¿cierto? No sé, claro, no instalar el mismo mes que estoy fabricando. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Hay dos, ¿cierto? Digamos, hay dos otras secciones aquí que en realidad no aparecen directamente en el enunciado que estamos viendo acá abajo, pero que obviamente tienen ahí su explicación que la clase pasada ahí conversamos, ¿cierto? De dónde salía. La primera, lo primero, ¿cierto? Es todas estas M que están acá, ¿ok? Esas M, en general, digamos, en estos problemas siempre representan alguna clase de prohibición, ¿ok? Algo que en realidad no puede ser permitido y por lo tanto, como es un problema de minimización de costos, ¿cierto? El algoritmo, cuando esté trabajando, lógicamente jamás va a considerar los costos altos en el fondo dentro de la solución, porque obviamente no le conviene, lo echaría a perder, ¿cierto? Si es que toma esa clase de costos dentro de la solución final. Entonces, para evitar, digamos, que el algoritmo después cuando esté optimizando vaya, ¿cierto?, a seleccionar estas situaciones que están prohibidas, uno lo que hace en realidad es asignarle a esas combinaciones un coeficiente intencionalmente, ¿cierto?, arbitrariamente, ustedes después eligen el número que sea lo suficientemente grande como para que al momento, ¿cierto?, de optimizar, lógicamente el algoritmo los omita, esas combinaciones, ¿cierto?, no las use por nada del mundo. ¿Cuánto es? Y eso obviamente siempre se llama M, en optimización hay muchos tipos de problemas, donde aparece la M, que siempre se dice que la M representa un número grande, y obviamente eso es como súper relativo, pero en realidad es grande en relación al resto de los coeficientes que aparecen en el problema. En este caso, por ejemplo, vemos que todos los coeficientes son 1, algo, por ejemplo. Y como son, ¿cierto? 1, algo, si ustedes, ¿cierto?, ponen aquí un coeficiente de 100, ya obviamente 100 es casi 100 veces más grande que los demás coeficientes. Y por lo tanto es prácticamente, o sea, no hay forma de que una solución final vaya a considerar en su, digamos, en los valores, cuando asigne valores a las variables, vaya a darle valor a una variable que tiene un coeficiente 100 cuando tiene un montón de coeficientes 1 algo donde escoger, ¿cierto? Sería muy poco práctico hacer eso. Ese M, lógicamente, después al momento de efectivamente implementar esto, ¿cierto? Y hacerlo correr, nosotros le vamos a tener que asignar un valor y ahí, lógicamente, vamos a ver qué valor le asignamos. Pero, no sé, por opinión personal, obviamente, y eso en realidad es como lo que cada uno ahí desea hacer. Yo normalmente busco cuál es el coeficiente mayor que existe dentro de los demás coeficientes, lo multiplico por 100 y con eso ya queda, ¿cierto?, lo suficientemente grande como para que no lo considere de modo alguno, ¿cierto?, en la solución finalmente el algoritmo. Eso es por el lado de las M's. ¿Y por qué aquí en particular, ¿cierto?, aparecen M's, ¿cierto? Porque si son prohibiciones, ¿cierto? Hay que ver por qué en este caso son prohibidas estas combinaciones. Y si se fijan, son puras combinaciones que implican fabricar en un determinado mes e instalar antes de ese mes. Fabricar en el 2 e instalar en el 1. Yo no puedo hacerlo. Fabricar en el 3 o instalar en el 1 o en el 2. Tampoco puedo hacerlo. Fabricar en el 4 o instalar en el 1, en el 2 o en el 3. Tampoco lo puedo hacer. Entonces, ¿cierto? Todas estas situaciones las pongo, ¿cierto?, con M porque de esa manera me evito que después el algoritmo me esté sugiriendo, ¿cierto?, llevar turbinas al pasado, que obviamente no se puede realizar. Esa es la parte, digamos, de por qué aparecen las M y por qué aparecen en esos puntos en particular. ¿Dudas? No, profesor. ¿No? Ok. Hasta ahí, ¿cierto? Toda esta otra sección, todo eso que estoy ahí destacando, proviene en el fondo también del enunciado, digamos, original. Esa información en el fondo está acá.
Lo de las M, ¿cierto? No está explícito en el problema original, pero implícitamente sí está, porque lógicamente yo no puedo satisfacer, ¿cierto? De manera, o sea, no se me permite atrasar, de hecho, a satisfacer de manera atrasada un pedido, y si no se permite eso, ¿cierto? Lógicamente que existe entonces la prohibición de, digamos, de que fabrique en un mes posterior al uso del producto, como ocurre acá. El 0, la columna esta quinta que aparece aquí, ¿de dónde aparece? Eso tiene que ver en realidad con lo que les mencionaba, de que en este caso, o este ejemplo, eso lo veíamos, ¿cierto?, en la clase pasada, es un ejemplo de lo que se llama de problemas con, en este caso, un destino falso o destino ficticio, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que aparecer este destino ficticio? Porque, ¿cierto? Si vemos, como veíamos, ¿cierto? La oferta y la demanda, ¿cierto? Yo en la demanda, cuando subamos estos originales, los 10 más 15 más 25 más 20, eso da 70, ¿ya? Son 70 turbinas las que el sistema me está pidiendo instalar. Pero resulta que si voy a ver la capacidad de producción, ¿cierto? La capacidad de producción, al sumar esos 25, 35, 30 y 10, ¿cierto? Yo me doy cuenta que en realidad eso da 100, la capacidad total es 100. Y obviamente hay 30 de diferencia entre lo que el sistema me está pidiendo y lo que yo efectivamente puedo hacer. Lógicamente que esos 30 de diferencia en la práctica yo no los voy a fabricar, ¿ok? Porque no tiene sentido obviamente fabricar algo que yo no voy a instalar en ninguna parte. Pero, ¿cierto? Es requisito del modelo, ¿cierto? Que esté, ¿cierto?, cuadrada la oferta con la demanda en este caso, ¿cierto? Y eso es lo que yo no tengo aquí cuadrado. Mi oferta es de 100, mi demanda es de 70, las condiciones originales. Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer necesariamente el ajuste para que cuadre oferta con demanda. ¿Y cómo se hace en este caso? Como lo que me está faltando es demanda, ¿cierto? Yo tengo oferta, tengo, ¿cierto?, digamos, los 100 de oferta, pero tengo solo 70 de demanda, entonces lo que me falta es demanda para igualar a la oferta. Y esa demanda que me falta son precisamente los 30, que habíamos dicho, la diferencia entre 100 y 70. Y ahí es donde aparece, ¿cierto? En este caso podemos decir un quinto mes, ¿ok? Que en realidad no es necesariamente un mes consecutivo, sino que es ahí un consumo ficticio de estos 30 que aparece, ¿cierto? Para que cuando se solucione, ¿cierto?, el modelo, obviamente en esta columna va a existir asignación de producto, van a existir 30, digamos 30 turbinas van a ser asignadas a esa columna, a ese quinto mes falso. ¿Cuál? Para que obviamente en general el modelo funcione. ¿Cuál es la particularidad obviamente de esto? ¿Se cortó en algún momento? ¿Se escuchó? Porque me lanzó ahí un mensaje de problema. ¿Cuál es la particularidad? Yo sí. Ya. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que, ¿cierto? Los costos aquí, como ven, son ceros. ¿Y por qué son ceros? Porque aquí, ¿cierto? Cuando me asigne, cuando el algoritmo de solución asigne, digamos, turbinas a este mes, que en la práctica, ¿cierto?, no voy a fabricar, esa asignación, estas 30 turbinas que deben ser fabricadas para este quinto mes, en realidad no me puede influir en el fondo en el resultado del problema y en el costo total del problema. Por eso, ¿cierto?, los costos aquí tienen que ser cero, porque la decisión, realmente, la optimización del costo debe necesariamente ir por esta otra parte, donde efectivamente yo tengo costos reales. Acá los costos ceros lo que buscan es precisamente que, digamos, la optimización pase por la otra parte, no por aquí. Porque aquí, independiente de dónde ubique esas 30 turbinas que en la realidad no va a fabricar, ¿cierto? Todas van a costar cero y por lo tanto no va a tener ni una influencia en la solución. No va a sumar en la función objetivo
y para efectos, ¿cierto?, de tomar decisiones de dónde van los valores en el resto, ¿cierto?, de las posiciones, ¿cierto?, tampoco tiene influencia. Puede hacerlo, digamos, le da la libertad al algoritmo de elegir aquí en cuál de estas filas va a poner valores para usar, ¿cierto?, esa sobra de capacidad. No sé, ¿se entiende? ¿Dudas? Igual obviamente, después vienen más ejemplos donde vamos a repetir esto y van a volver a aparecer los destinos y orígenes falsos, o ficticios. Pero no, por ahora se entiende un poco la idea. ¿Y no? Bueno, supongamos que sí. Esta tablita que está acá arriba, ¿cierto? Son lo que se dice los parámetros del modelo, ¿ok? Los costos de todos los pares orígenes-destino, a la oferta que tengo al sistema, que en el fondo, ¿cierto? Es cierto, son mis orígenes, cuánto le ofrecen al sistema, la demanda, cuánto es lo que los distintos destinos requieren del sistema, y aparte de eso, ¿cierto? Bueno, obviamente hay toda una estructura que detrás que tengo que respetar. Cantidad de variables aquí, ¿cierto? Como habíamos visto también cuando vimos la definición teórica del modelo y en el ejemplo anterior, es literalmente aquí todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Todos los orígenes por todos los destinos, o sea, 4 por 5. Aquí hay 20 variables. De hecho, esto acá dentro de los cuadritos, ¿cierto? De los coeficientes de costo son 20. Y eso incluye los ceros y eso incluye las m. Eso es importante. Después, cuando veamos otros problemas, el hecho de que exista un destino ficticio, un origen ficticio, de que hayan m's, ¿cierto? Que en el fondo me prohíbe la asignación de valores distintos de ceros en esas variables, o que exista un cero y por lo tanto no me vaya a influir en el resultado. A pesar de eso, en realidad igual existen todas las variables, todas las combinaciones de orígenes destino igual existen y las tengo que considerar y las tengo que escribir, ¿ok? No pueden omitirlas porque si las omiten, de hecho, bueno, el problema no va a tener solución. Digamos, el algoritmo no va a saber cómo proceder porque le va a faltar información. Necesariamente tengo que hacer aparecer todas las combinaciones orígenes destinos en las variables. Entonces, ahora, ¿cierto? Bueno, esta tablita que era la original, podemos tirar un poco para el lado, ya no nos sirve en particular. Y ahora, ¿cierto? Tenemos que, en el fondo, crear el resto de la estructura para resolver el problema, en el fondo, ¿cierto? Que lo que Solver ahora me pide, ¿cierto? Que es ingresar de partida, ¿cierto? Tener la construcción y el cálculo de la función objetivo, ¿cierto? Y además de eso, ¿cierto? Tener la estructura de la parte de las restricciones, ¿ya? Como siempre lo habíamos hecho antes también para los problemas de, digamos, de programación lineal generales, ¿ok? Aquí, a ver, el primer problema que vimos, de hecho, puede que, no sé si puede estar acá. Vamos a ver si es este, que quiero mostrarles algo que ahora vamos a hacer de dos formas distintas. Este, ¿cierto? Fue el primer problema que nosotros resolvimos. Esta tabla que está acá arriba es la que tenemos hasta el momento. En este momento, ¿cierto? Cuando hicimos esta tablita, Profe, este problema... actualizaba la imagen. ¿Sí? Ahora. Ya. ¿Se actualizó? Estoy Sí, mostrando el ejemplo, el primer ejemplo que vimos. Ya. En este ejemplo, ¿cierto? La tablita que por el momento tenemos hecha en el segundo ejemplo es la de acá arriba, que tiene los costos, ¿cierto? De todos los pares orígenes-destino, las ofertas, las demandas. Hasta ahí. Esta otra, digamos, parte de acá abajo, esta tabla, ¿cierto? En el fondo era para nosotros lo que siempre hemos, dejado en el fondo cuando hacemos optimización con Solver en Excel, que es el espacio libre, ¿cierto? Vacío, para que Excel escriba las variables, ¿cierto? Toda esta parte interna, amarillita, era eso. Y acá, ¿cierto? Teníamos nuestra función objetivo calculada. Y abajo, las restricciones con sus coeficientes, lados derecho y toda la historia. Lo que nos falta a nosotros, obviamente, de aquí para abajo. Pero,
quería mostrar esta forma, ¿cierto? El escribir de esta manera las variables, porque ahora lo vamos a hacer de una segunda forma, ¿ok? Que en realidad, no sé, yo creo que hay ventajas y desventajas de cada una. Vamos a crear una tabla igual que esta, pero no es la tabla que le vamos a pasar a Solver para que resuelva, ¿ok? La vamos a usar como una tabla auxiliar solamente para efectos de que poder comprobar que en este caso, ¿cierto? Se me cumple el hecho, ¿cierto? De que la oferta es totalmente distribuida y que la demanda es totalmente satisfecha, ¿ya? Eso se puede, digamos, verificar aquí en la solución. Eso lo vamos a hacer en el nuevo ejemplo. Pero el espacio para las variables y los coeficientes y toda la historia lo vamos a ingresar como lo hacíamos antes. Vamos a crear aquí nuestra antigua tabla, ¿cierto? De función objetivo, es solo para que, obviamente, las dos formas son equivalentes para efecto resolverlo, pero estoy diciendo que puede que les resulte más cómodo trabajar de esta manera por el hecho, ¿cierto?, de que lo habíamos hecho así antes. Nuestra tablita de función objetivo, donde tenemos la fila de los coeficientes y la fila de las variables. ¿Ya? ¿Cuántas variables tengo? ¿Cierto? Acuérdense, son 20. Son 4 por 5. Todas las combinaciones de esas 4 índices. En el primer lugar hay 4 índices. En el segundo, ¿cierto? Índice son 5 valores que puede tomar. Entonces, acá arriba, ¿cierto? Yo tengo que escribir todas esas distintas combinaciones. Y ahí, claro, una posibilidad es que las pudiera tipear. Otra posibilidad, ¿cierto? Es que yo haga aquí un truco que también se los voy a enseñar, en el fondo para escribir más rápido. No sé si ustedes han trabajado alguna vez con fórmulas de concatenación de texto, ¿les suenan? Que en el fondo son fórmulas que tiene Excel para unir texto. Son bien fome en ese sentido, o sea, literalmente lo único que hace es unir, digamos, las palabras o los textos o los caracteres que ustedes le estén diciendo. Por ejemplo, a ver, voy a escribir aquí A, B, ¿ya? Existe la fórmula, eso, A, K3, ¿cierto? Con ese símbolo, y B, se escribe AB en conjunto. ¿Se dan cuenta? Eso es concatenar texto, simplemente que texto que está separado, ustedes lo pueden escribir juntos en una única celda. También en esto mismo se puede, acá, porque pincharé que se vea más grande, lo pueden unir, ¿cierto? Está este símbolo, que no recuerdo cómo se llama, nunca me he acordado el nombre de cómo se llama ese símbolo, pero es como unir, ¿cierto? Lo pueden unir también a cosas que no están necesariamente en las celdas, ¿ya? A textos que ustedes tipean directamente en la fórmula. Y eso se hace a través de comillas dobles, ¿ok? Y lo que escriban ustedes dentro de la comilla doble va a salir también obviamente en la fórmula. Por ejemplo, aquí C, ¿cierto? Abro comillas, C, cierro comillas, y se fijan, me escribe ABC. El A lo toma de esa celda, el B de acá, y el C lo toma desde adentro de la misma fórmula porque yo se lo indiqué, ¿cierto? Aquí, lo agregué de esa manera. ¿De qué sirve esto? Nos va a servir bastante después cuando queramos escribir aquí problemas que sean más largos. Porque yo puedo hacer esto, X, ¿cierto? X va a ser X y J, ¿cierto? X12, X11, todos los X posibles que en el fondo aquí son 20, ¿no? Como son tantos, nos conviene hacer esto. Es X y lo 1 con ese índice y lo 1 con este otro índice. Fíjense, me queda X11, que es uno de los que necesito, ¿cierto? Pero aquí yo quiero, en realidad, voy a extender la fórmula, porque lo que me interesa es hacer todas las combinaciones posibles de los índices 1, 2, 3, 4 en el primer lugar, con 1, 2, 3, 4, 5 en el segundo lugar. Y aquí yo simplemente hago esto y creo, en el fondo, los encabezados. Lo que estoy haciendo en el fondo acá abajo es escribir los encabezados. Después lo que vamos a ver, esto mismo, de hecho, lo podemos ocupar para escribir el lingo. O sea, usamos Excel para escribir el problema en lingo.
¿Y para qué podemos hacer eso? En realidad, para, por una parte, ahorrar tiempo. Vamos a ver que efectivamente es mucho más rápido hacerlo de esta manera. Y también por evitar errores, ¿ok? Porque como son tantas las combinaciones de índices, que es bastante fácil, ¿cierto? Aquí equivocarse de alguna manera y tipear mal un índice. Y obviamente que tipeando mal un índice, de ahí en adelante las cosas podrían estar, digamos, salir bastante en el fondo distorsionadas y podrían de partida tener un problema sin solución y cosas por el estilo. ¿Se entiende cómo funciona la fórmula de concatenar texto? Sí, Sí, profe. Sí, sí, lo he ya. usado. Ya. Ahora esto, bueno, copiar, lo vamos a agregar como valores y esto, la única intención que tuvo fue poder hacer los encabezados, ¿cierto? Después, ¿cierto? Ahí vamos a volver a usar esto cuando queramos hacer problemas en Lingo. Porque, por lo que les decía, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, estas mismas 20 variables tipeadas en una función objetivo en Lingo es infinitamente larga. Si además de eso, pues las restricciones, ¿cierto? Tanto a las combinaciones de restricciones y ahí es súper fácil equivocarse, o sea, digo, porque me he visto 1000 veces equivocaciones por eso, por mal tipeado, porque son muchas combinaciones, porque lo tratan de hacer rápido, obviamente, y aquí pueden meter el dedo mal en cualquier parte y ahí lógicamente que les sale cualquier error. Es por eso las fórmulas de concatenar texto aquí son prácticas. Esa de ese tamaño va a ser ahora mi tabla de la función objetivo. Coeficientes, aquí en realidad, ¿cierto? Yo los tengo acá arriba, ¿ok? Así que yo no voy a tipearlos de nuevo, solamente voy a copiarlos tal cual como están arriba. Fíjense, lo que estoy haciendo en realidad es tomar el primero de cada fila para después arrastrar la fórmula. Y aquí para acá. Se fijan, es la misma tabla de arriba, la diferencia es que las filas están consecutivas. Hasta ahí en la primera fila. Esta es la segunda fila, esta es la tercera fila, esta es la cuarta fila. Aquí creo que me faltó arrastrar un lugar. Ahí sí. Y ahí están, ¿cierto? Todos los coeficientes, los mismos que están en la tabla, pero escritos de una manera, ¿cierto? De como lo hacía antes, que era, ¿cierto? En una única fila. Vamos aquí a oscurecer esto. Y acá. Y esto, ¿cierto? Hasta acá. Las variables sigue siendo como lo hacíamos antes. Simplemente amarillo, ¿cierto? Porque es el lugar donde Excel después me va a ingresar, ¿cierto? Los valores de las variables cuando haga el cálculo. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que debo ahora agregar para de cómo lo hacíamos siempre? ¿Cuál es el próximo paso? Función objetivo. ¿Cierto? El cálculo de la función objetivo. Ahora lo vamos a hacer, bueno, porque tenemos como poco espacio para el lado, lo podemos hacer acá arriba, ¿ya? En un par de celdas por ahí. Está difícil esto porque a menos que agrandemos una celda. Ahí se va a ver un poco fea esa columna, pero por lo menos aquí se va a ver bien donde está la función objetivo. Ese es nuestro Z. Y aquí sí podemos ocupar el suma producto de siempre. No hay ni una diferencia. Todos los 20 coeficientes por todas las variables. Cierro y enter. ¿Cierto? Después, o sea, cuando vayamos a correr esto, tenemos que darle un valor a m. No podemos resolverlo con esto porque ahí nos va a marcar un error, porque no entiende qué cosa es m. Que ese m lo vamos a tener aquí que reemplazar con algún número. Podemos por el momento ahí asignar un color distinto, ¿cierto? Para acordarnos que ese hay que darle un valor. Los ceros no, los ceros son ceros, eso no hay problema ocuparlos directamente y obviamente los demás coeficientes tampoco, pero los m sí hay que darle posteriormente un número específico. Y antes de ir a las restricciones, lo que quiero hacer, ¿cierto? Voy a aprovecharme de esta estructura de acá arriba, voy a borrar esto
Y voy a teñirlo esto de amarillo. ¿Por qué? En realidad esta tablita que estoy haciendo ahora es solamente auxiliar, ¿ok? Aquí no, esto no va a ir en Solver, sino que lo único que quiero hacer es que después cuando Solver entregue los resultados, los refleje también acá y yo pueda comprobar visualmente que los totales por filas y por columnas son como corresponden. Esto, ¿cierto? Estas variables, aquí los espacios que están acá son en el fondo los espacios que están acá arriba, son las variables, ¿cierto? Son donde quiero que vayan los valores de las variables. Y para eso, en realidad, lo que hago es unirlo acá. Simplemente, ¿cierto? Un poco al revés como lo había hecho con los coeficientes. Ahora, lo único que quiero es que cuando aquí arriba me aparezcan valores de las variables, ¿cierto? Acá abajo también se vean. Estoy simplemente copiando, estoy duplicando la información que después va a estar acá arriba. De hecho, esto lo vamos a ocultar un rato y de ahí, ¿cierto? Vamos a volverlo a visualizar. Esto es para puro comprobación. Vamos a ponerle aquí. Y ahí, ahora sí, lo voy a ocultar por un rato. Después lo vamos a ir a ver. Y ahora, ¿cierto? Restricciones. Nuestras típicas restricciones. Necesitamos este encabezado, ¿cierto? Completo, abajo. Y además de las otras tres columnas, ¿cierto? Que siempre tenemos que considerar. ¿Se acuerdan? La de el cálculo, el sentido y el RHS. ¿Cierto? Las mismas de siempre. Y ahora, ¿cuántas restricciones tiene este problema? Con lo que hemos conversado. Que les había mencionado hace un rato, ¿cierto? Cuando repasamos un poco la base de esto, ¿cuántas restricciones son en total? En este caso, ¿cuántas tengo? Recuerden, ¿cuántas son? ¿No recuerdan? ¿No son las 20, profe? ¿Cuánta la fila del 5? No, las 20 son las variables, pero las restricciones, recuerden que tiene que ver con la cantidad de orígenes y la cantidad de destinos. 4 para la oferta y 5 para la demanda. Exacto, ¿cierto? Hay 4 restricciones en primer lugar que tienen que ver en este caso con la oferta. Y eso lo vamos a poner de un color. Y 5 restricciones que en este caso tienen que ver con la demanda. 5 filas. Aquí tengo ahí, ¿cierto? Son 9 restricciones en total. Es la suma de orígenes más destinos. Simplemente eso. Aquí, ¿cierto? Cálculo. Estamos amarillo, ¿cierto? Sentido, aquí, siempre igualdades. Siempre, siempre, siempre. Recuerden, aquí no hay nada que pensar, no hay menores iguales, no hay mayores iguales. Simplemente todos son igualdades. Así que eso lo pueden hacer inmediatamente. Los lados derechos aquí, lógicamente que corresponden, ¿cierto? También a los valores que están acá. A las 4 primeros, lógicamente, como son las restricciones de oferta, tienen que ir los valores que están acá. Los otros, como son los valores de las demandas, tienen que ir, lógicamente, los que están acá abajo. Así que eso lo podemos también copiar de inmediato aquí. Ahí. Y acá abajo, ¿cierto? Copio esos mismos valores. Como pegado especial, transponer valores. Ahí, ¿cierto? Esos son mis lados derechos. Lo que cada origen, en este caso, me ofrece, que en el fondo es la capacidad de producción de cada mes, y lo que cada destino me pide, que en el fondo es, en este caso, el consumo, las instalaciones de turbinas que yo tengo planificadas, más mi quinto mes falso, ¿cierto? Mis instalaciones falsas, las 30
que yo tengo que considerar necesariamente para que el modelo cuadre. Hasta ahí vamos a achicar esto un poquito, no sé si se ve todo. Ahí se completa la tabla. No sé si la ven ustedes, los números se ven de un buen tamaño para trabajarlo ahí o está demasiado pequeño. ¿Se alcanzan a distinguir bien los números? Yo sí lo veo bien. ¿Sí? No sé, Ya. compañero. Sí, con el zoom igual se ve. Sí, ya. Aquí, ¿cierto? Bueno, los 4 primeros, como vimos, son las restricciones de fabricación. En este caso ponemos, igual que arriba, fabricación 1, 2, 3 y 4. Y acá abajo, ¿cierto? Instalas dos, 3, 4, 5. Todas las instalaciones, ¿cierto? Aquí solamente dándole nombres a las distintas restricciones, ¿cierto? Nada más que eso. Ahora, ¿cierto? Viene el tema de los coeficientes, acá al lado. Y eso, ¿cierto? Recuerden que nosotros vimos, de hecho, bueno, les puedo mostrar, vamos un poco al primer ejemplo que vimos numérico, al anterior, ¿cierto? Porque nosotros vimos la forma genérica, ¿cierto? A través de sumatorias, pero con un ejemplo a veces más práctico, un ejemplo numérico, es más fácil verlo, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros necesitamos en este problema que estamos resolviendo ahora es esta estructura, que está acá abajo de las restricciones. Aquí en este caso eran 3 orígenes, 4 destinos. Si se fijan, las 3 primeras lo que tienen son coeficientes o existen las variables, ¿cierto? Se ven donde en el primer caso, como es el primer origen, son todas las variables que tienen el primer origen común. Segunda restricción es el segundo origen, todas las variables son las que tienen como índice el segundo origen. Y todos los destinos, ¿cierto? La combinación de todos los destinos, pero sí al menos, ¿cierto? Lo que manda ahí es el que sean todas las variables donde ese origen aparece. Y el tercer origen también. Tercer origen todas con los demás destinos. Y las restricciones de los destinos es lo contrario. Si se fijan, el índice común en cada una de estas filas es el segundo, porque ese es el destino. Y en el primer índice varía por todos los orígenes. Y eso también, ¿cierto? Pasa en el segundo índice es 2, la tercera, segundo índice es 3, y en la cuarta restricción de esta sección de la segunda es un 4 porque es el cuarto destino, también pasando por todos los orígenes. Aquí es donde, ¿cierto?, aparecían nuestras famosas diagonales. Arriba, una diagonal larga, ¿cierto? En el fondo que iba de lado a lado. Y acá abajo son como diagonales cortitas, ¿cierto? De un solo número, inmediatamente y tiene la otra y la otra y la otra. Esa forma visual, en el fondo, de estar agregando, o sea, de ver estas restricciones, en realidad ayuda bastante. Cuando yo me enfrento al Excel para efectos, ¿cierto?, de colocar los unos en las posiciones que corresponden, ¿cierto? Y también hacerlo de manera más rápida y también chequear de efectivamente que estén bien puestos. Entonces, aquí tengo para la fabricación 1, ¿cierto? Que es la capacidad de producción del primer mes. Aquí el que manda es el primer índice. Entonces, todos los lugares, todas las variables que partan por X1 algo, son las que deben llevar aquí un 1. Y recuerden, siempre es un 1. Como vimos, ¿cierto? En la PPT, todas las restricciones aquí son solo sumatorias de variables. Siempre son sumatorias de variables. No hay nada, jamás les va a aparecer un valor diferente como coeficiente de una variable en la restricción. Puros unos aquí. Y aquí, obviamente, todo el resto de las variables no participa porque son de otros orígenes. Aquí solamente puede participar las variables de ese origen. En la segunda restricción participan solo las variables del segundo origen. Tercera restricción, solo las variables del tercer origen. Y en la cuarta restricción, las variables del cuarto origen. ¿Se entiende? Entonces aquí tengo, ¿cierto? Esa diagonal larga que les decía, ¿cierto? En el fondo que va de lado a lado
y en cada fila, ¿cierto? En este caso hay 5 unos porque son 5 destinos. 5 unos, 5 unos, 5 unos. Y ahí hago mi diagonal completa. Y eso, bueno, por eso también es fácil visualmente de chequear que lo hice de manera correcta, ¿cierto? Porque todas las filas deben tener la misma cantidad de unos y la diagonal, ¿cierto? Me debe calzar perfectamente, ¿cierto? Con el final de este grupo, digamos, de restricciones. ¿Dudas de por qué van los coeficientes así? ¿No? Ok. Y ahora, ¿cierto? Viene la otra parte de las instalaciones, ¿ok? Acá, como este es el destino, ¿cierto? En el fondo, por cada fila yo necesito que lleve allá un 1, un coeficiente 1, en las variables que como segundo índice tengan un 1. Y esa es x1, 1, la 2, 1, la 3, 1 y la 4, 1 para la instalación 1. Para la instalación 2 es la 1, 2, la 2, 2, la 3, 2, la 4, 2. Instalación 3, la 1, 3, la 2, 3, la 3, 3 y la 4, 3. Y como ven, aquí ya apareció el otro patrón. 1, 1, 1. Hay una diagonal inmediata, que obviamente es por la forma que arriba están escritas las variables que aparecen. Y aquí la instalación 4, lógicamente, en esa posición es donde va a ir el otro 1. Ahí, ahí, ahí. Y instalación 5 son segundo índice 5, 1, 1, 1, 1. Aquí, ¿cierto? En las restricciones no importa nada que arriba, ¿cierto? La variable, por ejemplo, x21 esté relacionada con una m. No importa, se ocupa igual y se ocupa de la misma manera que se ocupa las demás. Que acá arriba una variable, por ejemplo, la x25 sea 0, ese 0 es un coeficiente en la función objetivo, pero para efectos de las restricciones se comporta como se comportan todas. Independiente de lo que pase en la tabla de los costos acá arriba, acá abajo siempre, siempre, siempre todo esto va a ser igual. Van a ir todas las variables y todas van a llevar sus coeficientes de esta manera. No importa lo que pase arriba con los costos. Así que eso siempre recuérdenlo porque yo he visto, o sea, también recuerdo de otros años, ¿cierto? Que a veces se cometían ese error, pensaban que por el que, no sé, porque arriba una combinación estaba prohibida, yo no podía usar esa variable abajo o no le podía dar, ¿cierto?, su coeficiente. Y no es así, en realidad, abajo siempre participan todas, necesariamente participan todas. Si no las ponen todas, puede, de hecho, generarles un problema y ahí en el mejor caso, ¿cierto?, sería que les cause un error y que obviamente les avise que hay un error porque se darían cuenta. Lo que sería 1000 veces peor sería que les solucione el problema con menos variables y podría no ser de hecho la solución óptima. Así que ahí eso es mucho peor porque ustedes creen que lo hicieron bien y en realidad tienen ahí una falla. Y así esta tabla en el fondo son los coeficientes de las restricciones. Siempre va a ser de esa manera, ¿ok? Arriba la diagonal larga de unos y abajo son diagonales cortas, ¿cierto? Siempre va a ir así. Es una de las ventajas, digamos, de este modelo, que visualmente yo puedo chequear cómo van las variables en el fondo, ¿cierto? Digamos, los coeficientes de las variables en las restricciones, ¿cierto? Y siempre son así, o sea, no hay nada que modelar aquí en el fondo, siempre van a ser de esta manera y no hay forma que puedan ser de otra manera, ¿ok? A diferencia de los otros modelos, ¿cierto? Que habíamos estado viendo donde efectivamente según el problema eran los tipos de restricciones y la forma y todo, acá no, en realidad siempre, siempre van a ser de la manera que aquí aparece. Y nos falta una cosa, ¿cierto? Para poder ingresarlo a Solver, que es la columna de cálculo, ¿cierto? Que era calcular el valor, ¿cierto? De cada una de estas restricciones. Ahora, ¿cierto?
nos va a resultar más fácil de la vez anterior. Recuerden que la vez anterior, ¿cierto? No sé si pasa que lo cerré. Sí. Habíamos tenido que hacer varios sumas productos, en ese caso 3 sumas productos porque eran 3 orígenes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo había escrito, ¿cierto? Digamos, las variables, mi tabla de variables yo la había escrito de esta manera, ¿cierto? Como matriz. Y por eso tenía, ¿cierto?, que usar varios suma productos porque cada suma producto solo me permite, ¿cierto?, ir leyendo una fila, en ese caso. ¿Ok? Acá, ¿cierto? Una de las ventajas de haber escrito la función objetivo de esta manera, de haber traspasado los coeficientes, ¿cierto?, acá y haberle dado un solo reglón, es que eso también lo puedo ocupar para, digamos, las restricciones. Y aquí vuelvo a ocupar mi suma producto, pero como lo he hecho siempre, para todos los coeficientes de la fila. Ahí parece que están todos, punto y coma, todas las variables. Voy a pinchar ahí para que se vea, ¿cierto? Está un poco... Ahí sí. Sumo producto de C24 a B24, ¿cierto? Que son las columnas que abarcan las 20 variables aquí, por C11 a B11, que es todo el espacio arriba, ¿cierto? Por donde van a ir las variables. Eso, por supuesto, que me tiene que dar 0. Hago lo de siempre, fijo la fila, ¿cierto? Arriba de las variables para poder, lógicamente, extender la fórmula. Y acá chequemos con la última que está bien. ¿Cierto? C32, B32, pues estoy en la fila 32, multiplicado por C11, B11, que sigue siendo la fila de las variables. ¿Ya? Y ahí sí tengo, obviamente, ya toda la estructura que Excel me pide para efectos de solucionar este problema. ¿Dudas? ¿Se acordaban de esto? De la fórmula y toda esa historia. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Algo que repetir? ¿No? Yo, profe, tenía una duda, pero como de forma más que de forma. ¿Ya? Dime. Entiendo que todos los casilleros tienen que ir con uno, Sí. pero eso es para que el sistema lo relacione en realidad. O sea, es porque en realidad la variable, ¿cierto? Recuerda que las variables representan cuántas unidades tú envías de cada origen a destino, ¿cierto? Y la oferta que en cada origen tiene está también en unidades. Lo que cada destino pide también está en unidades. Entonces, la suma directa de las variables ya es lo que tú necesitas, en el fondo. No es necesario, digamos, ocupar ni un coeficiente distinto de 0, porque la suma directa de las variables te va a dar el origen, la suma directa de las variables en este caso te va a dar el destino. No necesita otro coeficiente simplemente. Es por lo que, por la forma, por lo que está midiendo la variable en el fondo, es que es fácil se tiene que trabajar con puros unos, porque no es necesario, digamos, la inclusión de coeficientes para que haga bien el cálculo. Eso, profe, gracias. Y ahora, ¿cierto? Vamos a ir a Solver para ingresar. Pero un detalle antes. Sí, hay algo que tenemos todavía que arreglar, que obviamente, como yo les decía, es un tema de que tengo que asignarle un valor a las m, ¿ok? Yo les decía que en el fondo esto es arbitrario. Uno puede elegir qué valor le asigna la m mientras sea un valor significativamente mayor que el resto, digamos, de los coeficientes que me aparecen. Igual, en este caso, por ejemplo, si ustedes pusieran 2, ya bastaría, porque como todos los otros coeficientes son 1 algo o 0, lógicamente que con 2 ya va a ser el coeficiente mayor y por lo tanto lo va a dejar afuera. ¿Cuál es el problema de eso? Que igual al ser tan cercano, eventualmente después cuando uno hace modificaciones sobre los modelos o cualquier cosa, no resulta tan evidente, ¿cierto?, que ese 2 sea un coeficiente en realidad que representa una m.
Y podrían confundirse, ¿cierto? Y creer que ese 2 en realidad es un coeficiente real del modelo y que no hay ningún problema con él. Entonces, para evitar eso, ¿cierto? Es mejor, ¿cierto? Usar un número grande, que realmente ustedes vean después el modelo y se den cuenta que ese número está raro ahí, que efectivamente es demasiado grande en relación al resto, y de esa manera, ¿cierto? Lo recuerdan y lo identifican claramente como una M. En este caso, podemos ocupar un 100, basta, ¿cierto? Que consideremos un 100 en esos valores. Y vamos a ver que obviamente la solución, por nada del mundo, va a incluir, va a asignarles valores a x21, 31, 41 y a todas las que están aquí donde están los 100. Eso jamás, siempre las variables ahí van a quedar en 0. Jamás les va a asignar un valor diferente. Ahora sí, podemos ir a Solver, ¿cierto? E ingresarlo. Que vamos a Datos, Solver. Y lo mismo de siempre. Primero, establecer objetivo, nuestra función objetivo. En mi caso, L5. Minimizar. Siempre, ¿cierto? Estos problemas son de minimización de costos. Rara vez he visto algo diferente. Cambiando las celdas de variables, aquí es la fila completa, ¿cierto? Las 20 posiciones que tengo acá. Recuerden que la otra tablita que hicimos, ¿cierto? La forma matricial está leyendo los datos de aquí, de esta fila. Entonces, en realidad, simplemente va a replicar los datos que ahí aparezcan posteriormente. Y, sujeto a las restricciones, vamos a agregar todo lo que está acá abajo, ¿cierto? Referencia de celdas son las calculadas, igual al centro, y restricción, todas las lados derechos. Como son todas igualdades, aquí yo puedo simplemente de una vez agregar todas las restricciones. De la fila 24 a la 32 en mi caso, puedo ingresarlos de una sola vez. Voy a aceptar y ahí, ¿cierto? Me aparecen todas las restricciones ya ingresadas. Tengo que indicar, o sea, aquí dejar convertir variables sin restricciones en no negativas. Tengo obviamente que tener eso marcado. Y tenemos, ¿cierto?, que seleccionar simplex LP en el método de resolución. O de lo contrario, no necesariamente nos va a entregar el mismo resultado o no va a ser tan exacto como tiene que ser a través del simplex como algoritmo. Listo, tenemos todo ingresado y a resolver. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que se les haya olvidado para repasar antes de ejecutar? ¿Todo bien? Resolvemos entonces. Bloom. No está el signo de exclamación, así que estamos bien. Efectivamente resolvió el problema y vamos a ir a ver qué nos dice. Están los valores acá que nos podemos en particular fijar. Los 100, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Todos donde lugares donde hay 100, que son las M, como esperábamos, ¿cierto? Efectivamente, los dejó en 0. Ahora, la solución, escrita de esta manera, ¿cierto? Hacia el lado, no me dice tanto, ¿cierto? Como eventualmente me decía la tablita, ¿cierto? Que cuando tenía la distribución de la tabla de costos. Por eso, ¿cierto? Yo usé esta otra para que en el fondo me reflejara el equilibrio que debe existir, ¿cierto? En este modelo. Y aquí, ¿cierto? Vamos a comprobar que efectivamente la solución cumple con lo que debe. Y también es más fácil leer el resultado, o sea, ver de qué origen envió, a qué destino y todo eso, ¿cierto? Aquí es bastante más fácil de leer. Cómo se repartieron en el fondo, ¿cierto? Aquí los ítems. Recuerden que estamos hablando de fabricación e instalación de turbinas. Entonces, ¿cierto? Por el primer mes, lo que tenemos es el primer mes, yo fabriqué 10 turbinas para instalar el primer mes, 10 turbinas más para instalar el segundo mes y 5 turbinas más para instalar el tercer mes.
O sea, la capacidad productiva que yo tenía el primer mes de 25, efectivamente la ocupé completa, ¿ya? Porque recuerden que sobraba capacidad productiva, pero ese mes la ocupé completa y lo que hice fue usarla en hacer instalaciones el mismo mes y los 2 meses sucesivos, pasándolo, ¿cierto?, como inventario. Segundo mes, ¿qué hice? Fabriqué 5 para ser instaladas el mismo mes y nada más. Ese 30 del fondo está, ¿cierto?, en mi destino ficticio, en mi mes falso. Y por lo tanto, y de hecho es el 30, es completo. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, la capacidad ociosa, lo que yo tenía de sobra de capacidad productiva, es donde está siendo reflejada. O sea, es donde menos me conviene en general ocupar la capacidad productiva es en el segundo mes, lo que es un poco lógico porque también es el costo más alto, 1,11, ¿cierto? Entonces, esos 30 que aparecen ahí son las turbinas que efectivamente jamás se fabricaron. Simplemente se reconoce la posibilidad de fabricarlas, pero no se fabrican en la realidad y por eso esos 30 no me influyen, de hecho, en la función objetivo, porque fíjense, son 30 aquí con coeficiente 0, costo 0, ¿cierto? Por muy 30 que sea, yo, ¿cierto?, no me va a sumar nada a la función objetivo. Tercer mes, fabrico 20 para instalar en el tercer mes y 10 más para fabricar para instalar en el cuarto mes. Y en el cuarto mes, fabriqué 10 y las instalé lógicamente el mismo mes. No tengo posibilidad, ¿cierto?, de hacerlo en otro momento. A través de las filas, ¿cierto?, vemos que esa fue la forma de usar, ¿cierto?, la capacidad productiva. Si lo vemos ahora a través de las columnas, vamos a ver, ¿cierto?, de dónde provinieron las turbinas que se instalaron en cada mes. En el primer caso, primer mes, ¿cierto?, las instalaciones programadas eran 10, así que lógicamente solo yo lo podía sacar de ese mismo mes. Y ahí están las 10, ¿cierto?, en el 1-1. Segundo mes, yo necesitaba 15 instalaciones. 10 de esas instalaciones, 10 de esas turbinas venían del mes 1, se fabricaron el mes anterior. Y 5 se fabricaron el mismo mes. Y eso fue lo que se instaló. Tercer mes, 5 turbinas fueron fabricadas el primer mes y 20 fueron fabricadas el tercer mes. Esos son los orígenes, ¿cierto?, de las 25 turbinas que ese mes yo instalé. Y finalmente en el cuarto mes, que es el último real, ¿cierto?, de las 20 instalaciones que yo necesitaba, 10 fueron fabricadas en el mes 3 y 10 fueron fabricadas en el mismo mes 4. Y ahí tengo, ¿cierto?, los orígenes de las instalaciones que yo necesitaba en ese momento. El otro, lógicamente, finalmente el quinto mes, el falso, también por supuesto que aquí verticalmente tienen que sumar, en este caso, los 30. Está todo, digamos, puesto en una única celda, pero eventualmente hay otros problemas donde estos aparecen en varias celdas también y lógicamente se cumple la misma condición de que la suma de la columna es la que corresponde. ¿Dudas? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende cómo se lee los resultados, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna duda? Ese que no. Ya. Este archivo, bueno, se lo voy a subir obviamente ahora que está completo, ¿cierto? Se los voy a subir ahí para que lo revisen y estén, digamos, ahí puedan repasar en el fondo el cómo se construyó, el cómo está hecha las distintas fórmulas, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, de esto, no, en realidad no hay mucho que explicar adicional. Resumen, esta es, digamos, básicamente este ejemplo para lo que queríamos ver aquí,
era el cómo yo procedía, ¿cierto? Cómo trabajaba cuando necesitaba, en este caso, un destino falso, ¿cierto? Y ese destino falso, recuerden que apareció porque en este caso yo tenía más oferta que demanda. Entonces, alguna parte, algún destino me tenía necesariamente que absorber esa oferta sobrante para que existiese realmente, ¿cierto?, un balance entre el origen, digamos, la oferta del sistema y la demanda, ¿cierto?, del sistema. Ahí es donde aparecen, digamos, los destinos falsos. Puede pasar también al revés, ¿ok? Puede que sea necesario un origen falso. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando pasa exactamente lo contrario. Cuando yo tengo, por ejemplo, menos oferta que demanda. Cuando mis destinos me piden más de lo que yo tengo que compensar, obviamente. Tengo que igual ofrecerle en el fondo al sistema todo lo que pide, pero claro, parte de esa oferta que yo le estoy haciendo al sistema en realidad no existe. Y obviamente no se van a satisfacer todos los destinos con los que me están pidiendo. Pero, ¿cierto? Para que el modelo funcione y haga la asignación en las restantes posiciones, ¿cierto?, del problema, en todas las otras combinaciones, ¿cierto?, de origen a destino, necesito obviamente balancearlo. Más adelante vamos a ver también ejemplos de esa naturaleza, cuando necesito un origen falso, ¿cierto? Pero por el momento, ¿cierto? Quiero que vamos a retroceder un poco y vamos a ir a ver en realidad un ejemplo más simple para recordar un poco los pasos básicos. Los vamos a hacer ahí, vamos a hacerlos completos en el tiempo que quiera. ¿Dudas? No, profesor. ¿No? Ya. Ah, pero hay otra cosa, que ahí no sé, mira. Elijan ustedes. Una posibilidad es que veamos un ejemplo más simple y que lo alcancemos a ver completo, porque cuando es un ejemplo que ya tiene cuadrados los números y qué sé yo, básicamente es simplemente crear el modelo, ¿cierto? Y de ahí implementarlo. O bien, la otra posibilidad es que este mismo ejemplo lo ingresemos a Lingo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente nos va a dar el mismo resultado. Desde ese punto de vista, ¿cierto? No vamos a tener ninguna novedad. Pero ¿por qué puede ser interesante? Por lo que les decía, que en realidad este tipo de problemas, por tamaño, por la cantidad de variables y todo eso, es bastante práctico en realidad escribirlo con ayuda de Excel. Aunque lo voy a ingresar en Lingo, pero con estas fórmulas de texto que les decía, ¿cierto? Podríamos escribir este problema, ¿cierto? Primero en Excel, que nos cree las ecuaciones que necesitamos ingresarle a Lingo y después simplemente las copiamos, ¿cierto? En Lingo y después Lingo resuelve. Estamos usando solamente Excel para escribir, que obviamente ahí no necesitan para nada hacer todas las otras cosas que aquí aparecen, ¿cierto? Yo necesito mucho menos información. De hecho, prácticamente con esta tabla solamente yo podría escribir todo el modelo, ¿cierto? Para que Lingo lo utilice. No sé qué prefieren. Si vemos el cómo ingresarlo a Lingo, es básicamente cómo trabajar con las fórmulas de concatenación de texto de Excel, o bien resolvemos un problema nuevo. No sé qué prefieren. Ustedes me dirán. Podemos hacer las dos cosas. Igual tenemos que hacer las dos cosas las vamos a hacer, pero obviamente eh, una de esas solamente alcanzamos a hacerla ahora. ¿Qué prefieren? ¿La versión de Lingo de este mismo o un nuevo problema? La que alcancemos ahora, no sé. Sí, por eso no sé, en realidad un nuevo problema puede ser, no sé, si nos quedemos cortos de tiempo, yo creo que no, pero igual habría que verlo un poco rápido, sobre todo si obviamente es un problema pequeño, yo creo que lo vemos completo, pero y lo de Lingo, digo, es literalmente simplemente ver los trucos que les permiten a ustedes escribir este mismo problema, ¿cierto? Para introducirlo después en el otro programa. No sé, si no opinan, obviamente podemos hacer el Quizás el ejemplo. Lingo, profe, para ver ¿Ya? el análisis de sensibilidad, que queda un poco distinto. Sí, pero sabes que igual, o sea, bueno, aquí ustedes podrían crear igual las típicas tablas de rango y toda la historia,
pero, ¿cierto? Por la forma, por la estructura del problema, aquí hay cosas que no tienen eventualmente como el mismo sentido, ¿ok? Si se acuerdan, una cosa, los precios duales, por ejemplo, aquí en realidad no van a decir mucho, porque en realidad, ¿cierto? Aquí todas las restricciones son de igualdad. Así que todas las restricciones, cuando vayan a ver si sobró o no sobró, van a estar en cero, obviamente, si son igualdades, no puede, ¿cierto?, ser distinta. Y por lo tanto, siempre les van a aparecer precios duales. Pero en estos casos, esos precios duales no significan realmente mucho, porque ustedes, ¿cierto?, tienen necesariamente que cuadrar el sistema. Entonces, si llegan a mover una restricción, agregarle, ¿cierto?, una cantidad, porque, no sé, porque el precio dual les dice que les va a mejorar la función objetivo, y llegan a hacer eso, en realidad el problema se vuelve infactible. Entonces, por eso no tiene realmente la misma interpretación en este caso, por la estructura del problema. Y lo que sí, los precios sombra, los de la función objetivo, eso sí siguen significando lo mismo. Ahí sí, obviamente, yo podría alterar los coeficientes, los costos en este caso, para que cambiara la variable, ¿cierto?, que está eligiendo. Y que en ese sentido sí cambia. Pero bueno, o sea, trabajemos, ¿cierto? En el rato que nos queda, veamos cómo podemos ingresar esto en Excel. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a copiar esta tabla solamente en otra hoja. Y el resto lo vamos a hacer desde aquí. ¿Qué necesitamos? El lingo, ¿cierto? Vamos acá a abrirlo. A agrandar esto. Ya. ¿Qué me pide lingo, cierto? Mi función objetivo de partida. ¿Qué es mi función objetivo? Recuerden que es en el fondo la sumatoria de los coeficientes, de todos estos coeficientes, ¿cierto?, por las respectivas variables. Y las variables son aquí todas las combinaciones, ¿cierto?, de los índices, del primer índice 1, 2, 3, 4, con el segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi función objetiva va a ser aquí, 1.08 por x11 más 1095 por x12 más 1.11 por x13, y así sucesivamente, ¿cierto? Eso lo podemos escribir aquí, ¿ok? Y obviamente hay que hacer unas pequeñas adaptaciones. Copiar. Voy a pegarlo como valores en primer lugar. Esto estaba como fórmula. Recuerden que habían fórmulas por el hecho de que yo estaba agregando los costos de inventario. En este caso, lo pasé a valores porque primer problema que yo tendría, que el lingo, recuerden que los decimales en lingo son puntos y aquí en Excel son comas. Así que lo primero que tengo que alterar es que estas comas pasen a ser puntos. No sé, fíjate si en este caso me va a dejar hacerlo o me va a distorsionar el número. Veamos si podemos y si no tenemos que deshacer. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ahí sí. Distorsiona. Ya, eso es lo que quería ver, si efectivamente lo reconocía. No, fíjense ya. Volvamos atrás. Hay otra forma de hacerlo, pero lo vamos a hacer después. Vamos a hacer primero la fórmula y en la fórmula lo vamos a cambiar. Cuando tengamos el copiado del texto, cuando tengamos el texto listo, ahí, ¿cierto?, lo podemos cambiar. A lo mejor si deja los valores como texto, no la Sí, distorsiona. sí, también eso, de hecho le iba a decir eso. La otra forma es que esto está en formato numérico. Y esto mismo, ¿cierto? Si ustedes lo copian, pueden, o sea, es cambiarle en realidad el formato de la celda, pasarlo a texto. Si lo pasan a texto, deja de interpretar esto como números, y ahí, ¿cierto?, probablemente al hacer el reemplazo, no, fíjate, es el 1095 lo sigue distorsionando.
No lo tomó tampoco. Debería, en algún momento sí debería hacerlo, pero hay que ir peleando como celda por celda, avisándole que es texto. Creo que había una forma de hacer eso con una comilla simple. Ese, por ejemplo, el 1,095, si ustedes le ponen una comilla antes, una comilla simple, es como una forma de avisarle a Excel que lo considere como texto, no como valor, ¿ok? También creo que se puede hacer así. Pero ahora voy a... No me lo quieres hacer. Ahí sí, ahí lo tengo como número. Lo voy a trabajar así y después las comas se las voy a sacar en realidad cuando escriba la función completa. Como eso va a quedar como texto, en ese momento lo puedo quitar las comas. Ya. ¿Qué necesito? O sea, la sumatoria que les decía. Todos estos coeficientes por las respectivas variables, ¿cierto? Y después la suma de todo eso. Lo puedo escribir aquí mismo, al lado, ¿cierto? Vamos a ir haciendo esa combinación. ¿Cómo es cada término en el fondo? Es ese coeficiente, ¿cierto? Estamos pensando en lingo, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Va a ser el coeficiente, el número, por la variable, en este caso va a ser x, algo, más los índices, primer índice, segundo índice, y después, piensen que estamos escribiendo la función objetivo, le tengo que agregar un más, para que me haga la suma completa. Fíjense, ¿qué es el resultado de toda esa cosa? 1,08 por x11, que es el término, el primero, por la variable, escrito, ¿cierto?, en el formato que el Lingo me pide. Fíjense aquí dentro de la fórmula. Es de 5 por el coeficiente, a eso lo uno aquí te lo tipeo directamente por x, yo le tipeo eso internamente, y después del por x le asigno que escriba C5 y D4, que son los índices, ¿cierto?, fila, columna, y después eso lo uno a un más como texto. Y eso, ¿cierto?, me da ese resultado. Esta fórmula la puedo extender previo, ¿cierto?, a que fije la columna y la fila, ¿cierto?, de los índices para que cuando la corra no me genere ni un problema. Tengo 5 para el lado, 4 para abajo. Y ahí están todas. ¿Dudas? Repito, ¿se entiende? Fíjense que tengo escrita básicamente todo lo que la función objetivo me pide. La diferencia es, aquí hay una cosita nomás que arreglar, pero el resto de la expresión es en el fondo la que yo necesito. Ya. En la última, fíjense, la 0 por x45, ¿cierto? No tengo que terminar en más, tengo que terminar en punto y coma, porque eso, ¿cierto?, le avisa a Lingo que yo estoy terminando mi función objetivo. Esto, así escrito en 4 filas, en realidad para Lingo no es ningún problema, porque Lingo lo reconoce, ¿cierto?, como una sola ecuación, porque recuerden que Lingo, en sus reglas, digamos, de sintaxis, considera que una ecuación no termina hasta que se encuentra con el punto y coma, ¿ya? Y mientras no se encuentre con el punto y coma, lógicamente va a seguir pensando que es la misma ecuación y la va a seguir leyendo como si fuera la misma ecuación, ¿ya? Entonces, esto que tenemos acá, lo podemos copiar, fíjense todo, las celdas, copienlas simplemente y nos vamos a Lingo, ¿ya? Este es un problema de minimización, igual, esa parte lo escribimos como siempre lo hemos escrito. Voy a agrandarla aquí hasta por ahí, un poco más. Por ahí. Y ahora, tengo copiado, ¿cierto?, de Excel esa parte, digamos, de donde yo hice con la fórmula, en el fondo hice todo lo que la función objetivo incluye. Acá lo voy a pegar, pero tengo que ir a pegado especial, ¿ok? Y el pegado especial lo pongo como texto sin formato.
Y ese texto sin formato, al pegarlo, me pega la ecuación completa. Lo que les decía, el hecho que aquí aparezca esto en distintas filas, no es ningún problema. Para Lingo eso lo va a leer como una sola ecuación. Así que no es problema, ¿cierto?, que les queden distintas filas. Lo que sí, aquí tenemos que corregir las comas. Recuerden que no reconoce las comas como los puntos decimales que realmente son. Así que también aquí en Lingo se puede reemplazar, ¿ya? Lo mismo que estábamos haciendo en Excel, aquí lo podemos hacer. Y aquí las comas sí las pueden reemplazar por puntos. Aquí no creo que vean aquí los símbolos, apenas los veo yo. Y pueden reemplazar todo y listo. Todos los puntos, las comas decimales pueden reemplazar por los puntos decimales, que es lo que el Lingo entiende. Y con eso ya tengo ingresada la función objetivo sin problema. ¿Dudas? Poner etiqueta. Ahora, ¿cierto? Me quedan las restricciones. Y las restricciones, ¿cierto? Las voy a escribir de una manera súper similar. De hecho, voy a copiar esta fórmula, la primera. ¿Ok? Volver a pegarla acá. Es repitiendo lo mismo. Fíjense que las restricciones, las primeras 4 restricciones, es la suma de variables de la primera fila. x11 más x12 más x13 más x14 más x15 igual 25. Es simplemente eso. Aquí cada fila es una restricción, pero es la suma de las variables, es decir, los coeficientes lógicamente. Así que esta misma fórmula me sirve bastante, pero tengo que quitarle algunos elementos, ¿cierto? Ahí tengo x11, mi primer elemento. Lo escribo para el lado, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y en el último, el 1, 5, en vez de un más, le pongo un igual. Ahí quedo con la ecuación prácticamente escrita. Y acá, ¿cierto? Al otro lado, yo tengo que replicar simplemente la oferta. Esto lo escribo para abajo y tengo las 4 primeras restricciones. ¿Se fijan? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, igual 25. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, igual 35. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, igual 30, y lo mismo para el cuarto origen. Y eso fue lo que me demoré en escribir en el fondo las primeras 4 restricciones. Esto lo copian y lo van a pegar acá de la misma manera. Pegado especial, texto sin formato. Ah, me falta un detalle, eso sí podría haberlo hecho también en la fórmula, que son los puntos y comas, ¿ya? Debía haberlo hecho acá en la fórmula. En estos 25, haberle agregado, ¿cierto? Aquí, punto y coma, para que lo escribiera. I5. ¿Qué me escribió I5? No entiendo por qué está haciendo eso. No me lo está reconociendo como número. Porque puede que puede ser un tema del formato de texto, ya. Bueno, pero aquí obviamente se le agregó en el otro lado, o lo otro que pueden hacer es que aquí ponen, ¿cierto?, un punto y coma en la otra celda, y después cuando copian todo esto, incluyendo la celda del punto y coma, y se los va a tomar obviamente como con el punto y coma como si fuera parte de la ecuación. El punto y coma no tiene por qué ir inmediatamente pegado al número, ¿cierto? No tiene para qué ser así. Esto, digamos, es casi, ¿cierto?, lo que necesitamos también en cierta medida para efectos de las otras restricciones. Pero ¿cuáles son las restricciones que nos faltan? Las restricciones, ¿cierto?, de destino. Y fíjense que aquí, en esta, digamos, matriz que yo escribí,
en el fondo, esas ecuaciones, ¿cierto? Están presentes, pero están, digamos, a través de las columnas. La primera de los, digamos, destinos es x11, 21, 31, 41. La 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 es la segunda. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 es la tercera, y así. Si lo leen hacia abajo, tienen en el fondo las restricciones que necesitan. Y eso obviamente, aquí nosotros podríamos tomar esto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Si tomamos esto hasta ahí y lo pegamos traspuesta, debería respetarme lo que necesito. Ahí está. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2. ¿Se fijan? Aquí sí, obviamente, lo que necesito es que esta tenga los más, porque vamos a pegarle aquí, especial, para que lo sume, ¿cierto? 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. Y acá, ¿cierto? En esta última, en realidad es donde yo necesito, en el fondo, que es, digamos, esta, ¿cierto? Esta fila, en el fondo, es la que necesito que ese más, en realidad, sea un igual. Lo puse ahí. Y borré las comillas. Ahí sí. Voy a copiar para el lado. Y esta, ¿cierto? En el fondo es mi última columna. Voy a poner. Y ahí sí. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, igual. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, igual. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, igual, ¿cierto? Tengo básicamente escrita, ¿cierto? Mi ecuación. Me faltan agregarle los lados derechos. Y aquí esto es bastante sencillo. Copio eso simplemente y se lo puedo pegar traspuesto. Vamos a hacer los valores. Ahí. Y el punto y coma, lógicamente, para que me reconozca el fin de la ecuación. Tengo ahora esta otra parte, la copio, incluyendo los puntos y coma. Voy al Ingo y lo pego como texto sin formato. Y ahí está, ¿cierto? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, igual 10. Y así las restantes. Podría etiquetar esto, obviamente. A ver cómo son, estas son más fáciles. Vamos a ponerle origen 1, vamos a ponerle como origen destino, simplemente las etiquetas, ¿ya? Para que sea más rápido. Voy a copiar la etiqueta aquí primero. Esta queda 2, 3, 4. Y acá abajo, ¿cierto? Va a ser mi destino 1, 2, 3, 4. Y 5. 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo etiquetados también las distintas restricciones. Si no hay ningún error de sintaxis, esto se podría correr y vamos a ver hoy el resultado. Antes de correrlo, ¿alguna duda? ¿No? Ok, veamos qué nos dice. Ya, Global Opt, estamos bien, no hay ningún error de sintaxis. 77.3, veamos acá el otro, 77.3. Vamos a ver la solución, ¿cierto? Close. Vamos a agrandarle esto un poco para que se vea mejor. ¿Qué nos dice? Aquí, ¿cierto? Bueno, el problema es que no presenta obviamente los datos como están en la matriz. Así que aquí obviamente hay que ir un poco explorando en el fondo si tengo las mismas asignaciones. Fíjense, la 1, 1 es 10. Vamos acá, 1, 1 es 10. 1, 2 es 15. Fíjense, lo hizo distinto. 1, 2 es 15. Aquí 1, 2 es 10. Y 1, 3 es 15. Aquí 1, 3 es 0.
Fíjense que 2, 3 es 5. Aquí 2, 3 es 0. Y aquí fue donde hizo los 5. Pero estos 5 no están, ¿cierto? 2, 2 son 0. 2, 5 es 30. Eso lo hizo igual. 3, 3 y 3, 4 tienen 20 y 10. 3, 3, 3, 4, esas están iguales. Y la otra es 4, 4 con 10. ¿Se fijan? Cambió el principio. Cambió algunos valores, pero como tiene que ser, necesariamente la función objetivo es la misma, ¿ok? Lo que quiere decir que estamos, ¿cierto?, en un caso, en un problema particular, que de hecho tiene varias soluciones que dan el mismo valor de la función objetivo. O sea, de hecho, que puede pasar, o sea, esto de hecho es factible que pase, y básicamente es porque el algoritmo que opera en Excel y el algoritmo que opera en Lingo, digamos, tiene pequeñas diferencias de ejecución, orden, sobre todo en casos de empate, pueden tomar las decisiones de manera distinta. Y pueden pasar esto, van a llegar a valores de las variables que son diferentes, pero imposible, lo que no puede pasar de ninguna manera es que la función objetivo sea distinta. Es simplemente un caso donde hay más de una solución factible. Ya. ¿Dudas? ¿No? Bueno, No, profesor. ya. Bueno, eso era en realidad lo que quería ver, esto básicamente que como ven es partiendo de solamente la tabla de los coeficientes, a través de las fórmulas, ¿cierto? Podemos escribir en el fondo el problema de Lingo. ¿Por qué se los muestro? Porque como les digo, es tan fácil equivocarse en el fondo en ingresar mal los coeficientes o tipear alguna cosa mal, que es mejor apoyarse en Excel, ¿cierto? Para, sobre todo porque hay problemas, de hecho, más grandes que estos. 4 por 5, 20 es todavía pequeño. Podemos tener problemas fácilmente con 40, 50, 60 variables y tipear eso en Lingo obviamente es infinito y muy propenso a errores. En este caso, ¿cierto? Se aseguran que no van a tener esos problemas. Les voy a subir obviamente esta planilla, ahí después tienen las fórmulas hechas un poco para guiarse cuando lo necesiten aplicar en otro problema. ¿Alguna duda general final? ¿Nada? Bueno, entonces nos veríamos en la próxima clase. Estoy corrigiendo los trabajos, espero tenerlo lo más pronto posible, así que no me pregunten, pero todo está en proceso, así que ojalá dentro de la semana les tenga ya las calificaciones. Y la próxima clase obviamente vamos a seguir viendo ejemplos de modelos de transporte, ¿cierto? De distinta naturaleza, ¿cierto? O sea, de transporte en sí o de producción u otras aplicaciones, ¿ok? Y ahí vamos a ir introduciendo también de a poquito algunas otras pillerías. Si no hay más comentarios, nos veríamos la próxima clase, ¿ok? Buenas noches, profesor. Bueno, chao, chao.